Muy buenos días, Shabbat Shalom. Voy de vuelta en casa. Por aquí le saluda la pastora Linel. Muy agradecida al Señor por un tiempo de descanso. Realmente lo fue porque nos pudimos desconectar y aunque no fue mucho lo que dormí, la realidad es que al estar en contacto con la naturaleza, porque nos pasamos de entre playa y río, creo que renovamos nuestras fuerzas, ¿verdad? Hicimos ground, como que ni se conectamos con la naturaleza. Y eso renovó nuestras fuerzas en gran manera y compartir y crear memorias con nuestros hijos, pues eso no tiene comparación. Así es que estamos agradecidos al Señor por ese tiempo y también que estamos de vuelta a casa, muy felices de regresar a a nuestro hogar, pero también a nuestra familia extendida, como yo siempre digo, la familia por elección. Siempre pienso que esa familia por elección es bien importante porque la escogemos, ¿ves? Es una familia que, por eso le digo por elección, seleccionamos y decidimos escogerla diferente a que no puedo cambiar a los que son de sangre, ¿verdad? A mí no me dieron la opción de escogerlo, a nadie le da esa opción, así que cuando tenemos una familia por elección es una gran bendición porque escogimos ser parte y hacerlos parte de nuestra vida y eso es Casa de Israel y ahora para nosotros, una familia de fe, una familia por elección. Y en esta mañana me va a tocar a mí hacer la oración y el corto resumen de estas porciones y quiero aclarar, ¿verdad? Para que tengan paz mental. Recuerden que como tuvimos la diferencia de el Shavuot, pues hay algunos que están en Shelach y otros que están en Corá. No importa, lo importante es que cubramos todas las porciones, ¿ok? Por eso es que anoche el pastor subió una parte y creo que tal vez hoy va a estar hablando sobre, no estoy segura si hablar de Corá o no, pero lo importante es que podamos cubrir, ¿verdad? Todas las porciones cuando finalice el año. Así es que viva en paz, viva contento, agradezca y sea feliz. Y como yo digo, viva y deje vivir a los demás. Lo importante es que todos podamos cumplir, ¿verdad? Y poder leer cada porción durante el transcurso del año. Así es que vamos a orar y le hago un corto resumen y luego le paso, no sé si a Socorro o a Arelis, el orden que ellas decidan, para poder en esta mañana seguir recibiendo la palabra que sin duda viene del corazón del Eterno. ¿Por qué digo sin duda? Porque estamos siendo obedientes a su mandamiento y al ser obediente y congregarnos en el Shabbat, no puedo esperar otra cosa que no sea que su Espíritu nos hable en nuestro corazón. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, mi Rey. Bendito es tu nombre, por siempre y para siempre. De la eternidad hasta la eternidad, tú eres y serás el único y el verdadero. Te damos gracias, oh Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te damos gracias porque tú eres el dador de la vida, el dador de Yeshua, aleluya, el dador de la salvación a través del cual nos acercamos a ti con la confianza de que nos escuchas, de que nos recibes, pues no venimos por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Redentor y el Rey que esperamos y anhelamos ver prontamente y en nuestros días. Por Él y por sus méritos, Padre, es que en confianza venimos a ti. Y en este Shabbat te rogamos que una vez más seas tú hablando desde tu corazón a través de tu espíritu y tu palabra a cada una de nosotras. Señor, que se disipe cualquier duda. Señor, que cualquier, Señor amado, circunstancia que pueda tratar de desviarnos, mi rey, o de distraernos de lo que tú tengas para hoy, para nosotras, que no prevalezca, sino que se confundan todos los planes del adversario, los planes de aquellos que se levantan en contra de tu pueblo. Como dice tu palabra, confunde sus lenguas, Señor, y que no pueda, Señor, prosperar esa arma forjada contra tu pueblo. Así te pedimos que en esta mañana, Señor, una vez más, seas tú poniendo carbón encendido en los labios de mis hermanas Arelis y Socorro, Señor, para que cuando compartan tu palabra no venga de la emoción, sino de la inspiración de tu espíritu, Señor, de la dirección de tu palabra, que es la palabra profética más certera que podemos tener. Te damos gracias, Eterno, en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Como les había mencionado, algunas están en la porción de Corá, otras están en la porción de Shelat, y es simplemente por la diferencia de la festividad de Shavuot. ¿Qué importa aquí? Que cubramos todas las porciones durante el año. Pero siendo un resumen, aquellas que están estudiando la porción de Shelat, ¿verdad? Pues nosotros ya la pudimos ver, donde pues hablaba, ¿verdad? De cuando el Moisés ordenó al pueblo, ordenó enviar los 12
espías, el reporte como siempre, ¿verdad? El que viene, el que ve la posibilidad y el que ve la imposibilidad. Vimos cuán difícil, ¿verdad? Es el resultado cuando el pueblo decide creer lo que es un informe negativo. Y a causa de eso viene la rebelión contra Moisés y contra Aarón, pero también vimos la reacción de los líderes, ¿verdad? Ante la rebelión del pueblo. También habló sobre las instrucciones acerca de ofrendas, acerca de profanar el Shabbat. Mira que eso es, ¿cómo es? Un disco rayado, ¿verdad? Que seguimos hablando. Qué importante es no profanar el Shabbat. Hablaba sobre los tzitzis y un recordatorio de lo que los tzitzis realmente es, ¿verdad? Nos recuerda obedecer la palabra del Eterno. Así es que vimos en esa porción como muchas veces enfrentamos situaciones, sean familiares, económicas, en el día de hoy podemos decir ministeriales, que parecen gigantes, pero esa porción nos invitaba a que a mirar las circunstancias a través de las promesas del Eterno y no al revés, no enfocarnos en el obstáculo, sino en que, ese gigante está allí, quiere decir que el Eterno me va a dar una autoridad mayor para yo sobrepasar ese gigante y no quedarme con la esperanza de que hubiese sido. No, si Dios lo prometió, Él te lo va a dar. Y luego esta semana vemos la porción de Corán, número 16 al 16:1 al 18:32, donde el tema central, si acaso se pudiera decir, es la verdadera autoridad proviene del Eterno y no de la ambición humana. Y ya sabemos, ¿verdad? Esta porción, oh, wow, tiene tantas vertientes, pero quiero que si algo se lleve esta semana es que Coré o Corá, ¿verdad? No lo veas simplemente en un plano personal. Vamos a verlo en el macro, porque siempre van a existir los Cora, sea en el plano personal, en el macro como el pueblo de Israel, en nuestras comunidades, en la familia, en los trabajos. Esto no va a cambiar, siempre va a existir, pero no lo veamos de un plano personal solamente porque vamos a perder muchas cosas de que podemos aprender en esta porción cuando lo encerramos solamente en lo que me puede pasar a mí, lo que me hicieron a mí o lo que yo hice, porque a veces el Cora podemos ser nosotros mismos. Dios nos libre, ¿verdad?, de hacer eso. Pero salga de la mentalidad personal individualizado. Piense que esto es algo que aplica en el macro, que es mucho más grande y el efecto y el daño es mucho más grande que a nivel personal. Así es que cuando usted ve esta porción, ya sabemos, ¿verdad? Y las muchachas van a compartir con ustedes, pero vimos lo que produjo la rebelión de Coré, de Datán y de Abiram y todos los que se unieron con ellos. Vimos que la rebelión contra la autoridad establecida por Dios realmente no es otra cosa que la rebelión contra el mismo Eterno. No hay por qué tener envidia, no hay por qué competir. El Eterno nos ha dado dones y llamados a cada uno de nosotros, pero cuán importante es la oración, la intercesión, porque Moisés y Aarón pudieron haber, con toda la autoridad, también tomado acción en sus manos, pero recurrieron ¿a quién? Al Eterno. Se fueron en humillación y en oración por misericordia y confiaron en que el Eterno es quien iba a hacer la justicia, ¿verdad? Así es que recuerden, Shelah nos muestra la rebelión nacida del miedo, del temor. El pueblo no creyó que Elohim podía hacer lo que él dijo que iba a hacer. Dios le dijo, esta es la tierra prometida, y el pueblo no creyó. Corá tal vez nos muestra la rebelión nacida del orgullo, del ego. No aceptó el lugar que el Eterno le dio, y en ambas porciones vemos una misma raíz, la falta de confianza en la autoridad y en los propósitos del Eterno. Espero con todo mi corazón que esta enseñanza que van a traer mis hermanas produzca en nosotras la fe, la obediencia, que nos va a llevar a recibir esas promesas dadas por el Eterno, que jamás seamos llevadas ni por el orgullo, ni por el ego, ni por la rebelión. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Traté de hacer un resumen resumido de todo lo que estas porciones dan y sé y confío que el Eterno seguirá hablando a través de mis hermanas. Shabbat Shalom. Está en mi socorro. Socorro, estás en Eh, mute todavía. ok, Ahora sí. ahora. Y yo digo, pues recojamos la ofrenda y nos vamos, porque estuvo bastante claro. Me van a disculpar si me van a escuchar tosiendo, porque es que estuve un poquito enferma, pero para no cargarle más la mano a otras personas, pues traté de hacer lo posible.
de estar. Así que tengo mi pastillita y como ya le dije a Arely, cuando me veas tosiendo demasiado, pues entonces usted le toque el resto del tiempo. Pero esperemos pues que el Eterno pues me permita compartir algunos puntitos con ustedes. Para comenzar en esta porción, debemos saber que Adonai estableció un sistema de autoridad que funcionaba como mediación, como mediador entre el pueblo y Elohim. Este sistema consistía en el santuario, en el Mishkan, y el Mishkan representaba la presencia de Adonai, y él había designado los mediadores, que era el sumo sacerdote, que era Aarón, y a sus hijos, que eran los sumos sacerdotes. Estas personas, el Eterno los había designado para hacer unos servicios específicos en el santuario, como por ejemplo la preparación de los panes, el encendido de la menorá, llevar los sacrificios al altar, en fin, diferentes servicios que solamente lo podían hacer, era exclusivo de los sacerdotes. Pero a pesar de todo eso, ellos necesitaban a todos los demás levitas para completar el servicio del santuario. Era algo, vamos a decir, compuesto. Eh, el resto de los levitas que no eran sacerdotes también tenían unos labores que realizar. Sabemos que el del linaje de Aarón eran los sacerdotes, pero de las otros dos linajes, por ejemplo, de Coat y de Merari, pues habían sido asignadas diferentes labores, como lo era el desmontar el arca, y bueno, todo lo demás que se hacía en el Mishkan, que lo hemos visto ya en las parashas anteriores. Así que los levitas tenían que cumplir cada una de esas, vamos a decir, de cada una de esas labores. Entre eso estaba Corá, que este es el personaje clave de esta porción. Como dice la pastora, no lo veamos como una persona en sí, sino como un espíritu que viene de generación en generación, y en cada generación se levantaba uno, en cada lugar había uno, porque íbamos viendo, como dice la pastora, la raíz que vienen llevando, de hecho, vienen trayendo desde Egipto en lo que se van purificando en el desierto. Y nosotros podemos pensar, o sea, ¿quién era Coré? Vemos que Coré era una persona bien influyente. No era cualquier persona, no era un hombre común. Tenía una posición de prestigio entre los levitas. Eh, era, tenía una capacidad de liderazgo, ya que había logrado reunir 250 personas más los otros tres, o sea, 253 personas, líderes, porque no eran cualquier persona de ahí, del pueblo que fue y cogió una firmita y vente, vamos para allá. No, eran líderes, líderes de la congregación, importantes e influyentes también. Y él sabía persuadir e influir a otros. Pero Corá tenía una característica, él era ambicioso. Y a veces cuando pensamos en ambición, podemos pensar en algo malo, ¿verdad? Cuando tú dices, ay, ese es ambicioso. Y podemos ver la palabra eh, de ambición como negativa, pero no necesariamente la ambición es negativa. Tengo aquí la definición de ambición. Dice que es el deseo intenso y vehemente de lograr, conseguir o poseer algo. O sea, que eso lo podemos usar positivamente como negativamente. Si lo usamos positivamente, es el motor que impulsa el desarrollo personal, la motivación, el esfuerzo y la superación. Actúa como una fuerza para salir de la zona de confort y alcanzar metas que requieren disciplina. O sea, es la forma positiva de bregar con ciertas situaciones que se nos presentan en la vida, que de otra manera
Si no tuviéramos esa ambición, nos quedábamos, como decimos, ahí, como decían en el campo, a la buena de Dios, como que por donde va el río, no. A veces tenemos que, como decía mi mamá, hay que tomar el toro por los cuernos. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Pero eso tenemos que mirar la motivación. ¿Qué es lo que nos motiva a tener esa ambición? Porque yo puedo ambicionar con temor y temblor el ser una hija de Elohim. Entonces quiero buscar y tenemos que hacerlo. Buscar, usar todos nuestros recursos para alcanzar eso. En la vida cotidiana, pues tenemos ambiciones, porque tenemos que entender que tenemos una familia, pues yo quiero ambicionar tener una buena familia, a ser buenos ciudadanos, a ser buenos eh, servidores del Eterno. O sea, eso es una ambición que cada una de nosotros nos podemos proyectar en nuestra vida y es bueno tener ese tipo de ambición. Pero cuando esa ambición es negativa, dice dice que se puede tornar en destructiva, a menudo confundida con la avaricia. El deseo se vuelve desmedido eh, y o si te sigue a costa de pisotear los principios éticos, morales y dañar a otras personas. Y ahí entonces esa ambición que yo tenía la utilicé equivocadamente y entonces ya estoy pisoteando a los demás, estoy hablando de los demás, estoy tratando de bregar con eso y entonces ya ahí nos estamos haciendo de nuestra vida un caos, porque fíjate una cosa, nosotros tratamos de levantar una revuelta, como hizo Cora, pero las consecuencias vienen directas para nosotros. O sea, que vamos a sufrir las consecuencias si nosotros no tomamos acción sobre ese sentimiento que estamos sintiendo. Así que en Cora estamos viendo cierta inconformidad, ya que vemos a Cora cuestionando la autoridad de Adonai que él puso sobre Moisés y sobre Aarón. Ahí estamos viendo una ambición disfrazada de espiritualidad. Y a veces podemos pasar, esperemos que no nos suceda, pero puede suceder que vemos alguna situación de algún líder, porque estamos hablando de líderes, por eso es que voy a tocar en cuestión al liderazgo, porque también lo hacemos con nuestras personas común, con el hermano, con fulano, con pereceo, pero como estamos hablando de liderazgo, él estaba cuestionando el liderazgo, pues entonces a veces podemos estar viendo tenemos una ambición, me hubiese gustado a mí bueno, algo que yo no soy. Pues entonces, para no poner un ejemplo que después la gente se pueda sentir aludida. Por ejemplo, yo quiero cantar como siempre he puesto. ¿Cómo voy a cantar con esta voz? O sea, no, pero entonces digo, no, que miren, si es que no lo están haciendo bien, mira, ni siquiera el sonido están poniendo bien, que si aquello, que si lo otro, y empezamos a buscar adeptos. No, mira, es que, ¿sabes qué, hermanita? Te voy a contar esto, porque para que ores, ¿sabes? Porque es que en la congregación está pasando esta situación. Y entonces empezamos a traer un espíritu de correr dentro de desconformidad, cuando la otra persona a lo mejor puede decir, no, pues yo escucho que canta muy bonito, el equipo siempre está bien afinado, todo, pero yo estoy trayendo algo negativo. Y sabes que hay muchas personas que es lo que nosotros debemos hacer, pararnos a la brecha y decir, no, todo está muy bien, y poner las cosas en su lugar. Pero a veces decimos, damos oído a eso, digo, pues fíjate, ¿verdad? Yo creo que la pastora desafinó esta vez, y si no, yo creo que ya no tiene voz para cantar. Yo creo que deben poner a otras personas. O mira, Liz Mayri, que esa muchacha canta como precioso, pero pues fíjate, si no, ya Liz Mayri está fuera de lugar y todo, y estamos poniendo un espíritu de Cora dentro de todo, cuando nuestro deber debe ser a esa persona, si es que vino, y sabes que, pues fíjate, están haciéndolo muy bien, pero podemos orar para que mejoren, pero es que no sé qué tienen que mejorar, porque la verdad que entrar a casa de Israel Yaray y escuchar la alabanza como dice la pastora, es entrar a un concierto cada Shabbat. Eh, pero la realidad es que debemos poner las cosas en su lugar. Pero vamos a suponer
que no estén cantando tan bonito como lo están haciendo. Tampoco podemos estar porque ellos están haciendo lo que pueden, adorando al Eterno como pueden. Toqué el de alabanza porque no es el problema de Casa de Israel Yará. ¿Me entienden? Que no quiero que piensen, pero es que por ahí se va. Pues no. Hay otras congregaciones que no tienen la virtud de tener tantos cantantes buenos y tantas personas que pero entonces podemos empezar por ese lado, pero tú, no, yo lo podría hacer mucho mejor. No, pues sí, o sea, yo cantaba, ¿no? Cuando yo estaba en la otra iglesia, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Y empezamos a poner un sentido de discordia y podemos estar promoviendo el espíritu de Cora. Y entonces nosotros ahí debemos detenernos y mirar entonces qué estoy haciendo. Siempre vamos a, en vez de mirar hacia el frente, vamos a mirar hacia adentro como hizo Moisés. Moisés no tomó ninguna acción. ¿Qué hizo Moisés? Moisés dejó las cosas en las manos del Eterno y le dio instrucciones, hagan esto, esto y esto. Bueno, yo me imagino una cosa. Le dijo, cojan un incensario, ven, hagan, o sea, ya vimos todo eso, las instrucciones que el Eterno que él le dio para que entonces vinieran y se presentaran. Ok, que sea el Eterno el que decida. Así que la verdadera autoridad proviene del Eterno y no de la popularidad. Por ejemplo, Moisés dijo, ok, puso las cosas en las manos del Eterno para que el Eterno decidiera quién debía ser el líder. Él estaba completamente seguro de que el Eterno lo había escogido. El que tenía dudas era Cora porque fue a buscar adeptos, fue a buscar a otras personas para que eh, como que lo apoyaran en ese sentir y consiguió 253 personas, consiguió al principio, ¿no? Y para que vinieran y como que apoyaran el punto. Y ya vemos entonces las consecuencias de esta rebelión. La tierra se abrió y se los tragó. ¿Y saben qué? No solamente se tragó a Cora y a aquellos que fueron a la revuelta, también se tragó a sus familiares y todo lo que poseían. Excepto que los nenes de Cora, digo yo los nenes, yo no sé si estaban nenes o estaban más grandecitos, decidieron no participar de la rebelión porque ellos no estaban cuando se los tragó la tierra. Porque si nosotros vamos más adelante en la escritura, vemos los pasajes donde los hijos de Cora, o sea, hay una descendencia de Cora. ¿Y por dónde iba a ser? Si se lo tragó a la mujer y a él. O sea, habían unos hijos que no estuvieron de acuerdo con lo que su papá estaba haciendo y aceptando la autoridad que el Eterno había puesto sobre Moisés y sobre Aarón y sus sacerdotes. Tenemos que mirar que el Eterno toma en serio la desobediencia deliberada. Así que cada una de nosotras debemos examinar nuestra motivación cuando cuestionamos o cuando criticamos a otros, porque las consecuencias son catastróficas, las consecuencias son terribles y a veces no nos va a abrir la tierra y que a veces quisiéramos que diera, ay, cuántas de nosotros hemos dicho, trágame tierra cuando hacemos algo que hicimos mal, pero eso no sucede, pero nuestra vida emocional se afecta a tal grado que es como si nos tragara la tierra. En el capítulo 17 estamos viendo cómo Aarón es confirmado. El Eterno confirma a Aarón, pues cómo lo hizo a través de la vara seca, que no solo reverdeció, sino que floreció y dio fruto. Eso yo quisiera hacer lo mismo, sembrarme una matita y que ya mañana tenga las flores, pero me cuesta bastante trabajo, sacrificio. No me pasa. Solo el Eterno puede hacer una cosa semejante. Como es algo imposible, por lo tanto, el Eterno lo hizo, que no solamente fueron flores, que no fue pura casualidad, sino que mira, aquí tienes el fruto. Así que en esto podemos ver que la autoridad divina en nuestras vidas produce vida y fruto. Así que por ahí podemos ver la intención cuando alguien se nos puede acercar, porque a veces
como dijo la pastora, no todos son Coré, nosotros lo vemos como Cora. Yo, a lo mejor yo soy el Cora, pero si yo estoy viéndome en esa posición, estoy teniendo el espíritu de Cora, pues entonces debemos analizar por qué y cómo lo vamos a ver, pues por los frutos. Aquí nos está diciendo, nos está dando una clave. Vamos a florecer y vamos a dar fruto. Así que cuando hemos sido escogidas y estamos seguras que hemos sido escogidas, no debemos defender a capa y espada el legado que Dios nos dio o la asignación que el Eterno nos dio, porque Él es el que establece y Él mismo la confirma, como hizo Aarón. Moisés no se puso a pelear y a decirle, no, porque mira aquello, viste aquello. No le empezó a sacar una retraída de todos los milagros que había hecho, no le había no, mira lo que está haciendo, lo que hizo con Aarón, mira lo que pasó aquí. No, él dijo sencillamente, vamos a ponerlo en las manos del Eterno. A veces con personas uno no puede argumentar. Cuando traen un montón de cosas, no, sencillamente, mira, vamos a orar, vamos a ponerlo en las manos del Eterno. Y el Eterno decida, porque a veces por más argumentos que pongamos, esa persona no entra en razón. Y vamos a ver algunas cositas. Dice que debemos evitar las influencias negativas. Ahí vamos a entrar en, porque yo digo, por lo general, todas y cada una de nosotras no tenemos a veces mala intención cuando hacemos ciertas cosas, pero cada cosa que hagamos debemos analizarla y ponerla en perspectiva y analizar qué es lo que estamos haciendo. Y, y sabemos que las familias rebeldes sufrieron las consecuencias de sus decisiones porque dieron oído a estas cosas que llegaron y no pusieron un freno. Eh, Hay algo bien interesante que yo encontré, es del Talmud. Yo sé, como dice Karina, no es que el Talmud sea mi libro favorito, pero hay cosas que nos hablan y precisamente me trae, y lo traigo por el hecho de que trata de dos mujeres. Es la mujer de Corach y la mujer de Onpelec, hijo de Pelé. En el primer capítulo, en el primer versículo, dice, hijo de Corá, no solamente estaba Datán y Abirán, sino que además de Coré, se unieron Datán y Abirán y On, hijo de Pelé. O sea, una tercera persona que nosotros la vemos solamente en este versículo. Luego nosotros no vemos nada acerca de On, el hijo de Pelé. Y el Talmud nos dice algo bien interesante, que la esposa de On lo persuadió para que no estuviera en esa revuelta. Y dice que ella le dijo, ¿qué ganas con esta disputa? Si Moshe vence, seguirá siendo discípulo. Y si es Cora, vas a seguir siendo discípulo. ¿Para qué te metes? En otras palabras, ¿lo que te vas a meter en ese revolú? Quédate quieto. Si como quiera vas a estar tener el mismo estatus. Pero a veces nosotros pensamos, ah, no, no, pero me voy a unir a este porque mira, es prominente, a lo mejor me va a dar un puesto un poco más arriba o me voy a sentir mejor porque voy a tener más prestigio. Ella lo persuadió y no solamente dice que lo persuadió, sino que ideó un plan para que él no fuera. Así que salvó no tanto la vida de On, porque no aparece dentro de lo que se lo tragó la tierra, y, pero su vida, su casa. Y también vemos con respecto a la esposa de Cora que dice que ella lo incitaba, ella quería tener más. Yo pienso que más era la ambición que tenía, tal vez ella tenía más ambición de la que tal vez Core tenía y lo influenció y ella le hizo ver que Moisés favorecía más a Aarón y a su familia y que él podía alcanzar lo mismo, porque él era una persona muy prominente, una persona muy líder, un líder como tal. Y tratando de llevarlo, hizo que Cora tuviera sentimientos de agravio y de ambición, pero de ambición equivocada, de ambición negativa. Así que eh, en el Talmud, los sabios unen estas dos mujeres con el versículo de Proverbios 14:1, que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Eso nos lleva a todas nosotras a analizar y pensar qué estamos haciendo. Toda mujer tiene una influencia
y dígame que no. Pues cuando usted quiere conseguir algo, usted sabe cómo va a llegarle a su marido para conseguir lo que quiere. Si esa influencia la utilizamos positivamente de nuestro marido, podemos sacar lo que querramos y podemos tener esa oportunidad de mantener un hogar entregado para el eterno. A veces no siempre es así, porque a veces hay maridos tan tercos que es muy difícil, pero dice que la mujer sabia de buena forma puede conseguir que su casa se mantenga en paz, aunque el marido no tanto, porque ahí vemos a Abigail, esta mujer que ella pues quería hacer las cosas correctamente, pero el esposo tenía un esposo terrible. Ella tuvo que adelantarse porque él no quiso hacer lo que le pidió David. Y ella dijo, espérate, espérate, que aquí vamos a caer todos, la familia completa. O sea, cuando nosotros, dice que nosotros podemos resolver una situación o podemos agravarla mucho más. Y Abigail se adelantó porque sabía que las consecuencias no eran solamente para su esposo, como es el caso de Coré. Las consecuencias no fueron solo para él, fue completamente para su casa, para todos los que se acercaron. Y dice que las palabras pueden encender un conflicto o pueden apagarlo. Dice que la sabiduría mira las consecuencias futuras. Nosotras como mujeres tenemos como una visión más amplia de lo que los esposos puedan tener. Los esposos son muy impulsivos y tratan de hacer algo, pero nosotros tenemos una visión más amplia. A veces nuestros esposos tienen un plan, mira, que voy a hacer esto y lo otro. Y a nosotros como que nos viene un montón de ideas, espérate, no puede ser así, por esto, por aquello. Dice que el marido que escucha a la mujer tiene un 99.9 de triunfar más que los que no la escuchan. Así que mi esposo dice, tú casi siempre tienes la razón, pero casi. Y digo, papi, siempre tengo la razón. Yo lo molesto mucho con eso. Me dice, casi siempre. Menos mal que él en muchas ocasiones, en la mayoría de las veces, consultamos las cosas y él analiza. Yo vengo y le pongo el punto, miran, yo creo esto, y se lo entrego al Eterno. Cuando tú, ay, disculpe, disculpen, se me pasan y cuando estamos en vivo más. Así que eh, casi siempre, por lo general, vemos las cosas de una perspectiva más amplia, porque no miramos solamente en las cosas que se nos están presentando en el presente, sino que miramos a través del futuro y en torno a nuestra familia. Si es algo que nos va a afectar a nuestra familia, el Eterno nos ha dado la capacidad, nos ha dado la sabiduría para nosotros poder mantener una paz en nuestro hogar y edificar una casa muy estable para el Eterno. Eh, Nuestras actividades impactan de una forma muy específica a nuestra familia y a quienes nos rodean. Somos constructoras, seamos constructoras de paz. En lugar de fomentar la murmuración, debemos proveer la unidad. Aquí cuando nos habla de no fomentar la murmuración, eh, me lleva a pensar que a veces nosotros decimos, a veces no hablamos ni decimos cosas en la iglesia ni a otras personas, pero a veces lo hacemos en la casa y llegamos a la casa, no, pero no, es que el servicio estuvo así asado, no, es que el pastor se tiró por este otro lado y seguimos. ¿Y quiénes están escuchando cada una de esas cosas? Nuestros hijos. Y cuando vemos el muchacho murmurando del otro amiguito y del otro, muchacho, tú no puedes hacer eso. Pero si lo están escuchando de nosotros. Nuestra, nosotros somos el ejemplo. Y yo recuerdo una hermana de la congregación allá,
Y ella llegaba a la casa siempre y que con eso. Y los muchachos, y yo veíamos a los nenes que tenían ese tipo de línea. Y ella decía, yo no sé a quién salieron estos muchachos. Míralo, yo no entiendo, porque en casa no se hace eso. Y yo a veces me quedaba mirando y yo, ¿en serio? Y en una ocasión, pues yo me paré y yo, mira, lo que pasa es que a lo mejor no lo haces en público, no lo haces con otras personas de afuera, pero lo hacemos en nuestra casa. Nuestro descontento lo traemos a la casa y lo presentamos. Y nuestros hijos, que son radares, que tú lo ves por allá, que, sí, sí, me está escuchando, sí, mamá. Porque yo tenía una amiga que su niño, para estudiar, eso era brincando por todas las paredes, tenía déficit de atención. Y ella dice, ay, yo no sé qué voy a hacer con este muchacho porque él no me escucha. El muchacho era sumamente inteligente. De hecho, se graduó de médico. O sea, y un muchacho que no escuchaba, ella se ponía a estudiar con él. O sea, lo que quiero decir con esto es que nuestros muchachos, aunque estén brincando y saltando, por ahí ellos están escuchando, son radares, escuchan cómo mi papá se expresa de los oficiales, de los líderes de la iglesia, se expresa cómo estuvo en el servicio, cómo lleguemos a la casa y edifiquemos qué aprendimos hoy. Cuando Jorge y yo salimos de la congregación, yo siempre, yo le puedo decir casi siempre, salimos de la congregación, ay no, tenemos que venir todos los sábados, pero es que está tan lejos. Pero, o sea, ¿por qué empezamos a ver de los puntos de lo que el pastor tocó, que nos tocó y seguimos bregando con eso? Y nos ayuda a crecer más, ampliar más el punto que el pastor trajo o de lo que se tocó en la congregación. El pastor, la persona que tuvo la, la exposición y tanto también de la alabanza. No, y sentía, hablamos de eso. Cuando eso lo hacemos en el hogar, ustedes pueden estar seguros que ustedes van a ver a nuestros hijos haciendo exactamente lo mismo. Y yo vi un ejemplo en su yo le estaba diciendo no sé si te lo comenté, Areli, pero estaba tu hijo, el de Peter, y otro niño más. Y cuando yo los veo allá, ellos estaban haciendo el Shema, ellos estaban haciendo un montón de cosas, y estaban como una congregación ellos. Y yo decía, qué bonito. O sea, están viendo ese ejemplo en su casa, por lo tanto, eso es lo que jugaban, eso es lo que, ese era su juego. Tal vez que lo que estaban, porque yo no los escuchaba y lo que estaban hablando era en inglés, pero yo escuché cuando estaban diciendo el Shema, que no era ni la hora del Shema. O sea, y vemos cómo nosotros influenciamos a nuestros hijos para bien o para mal. Debemos confiar en el orden del Eterno. Déjame mirar la hora que ya le toca a Arely. En el orden del Eterno. Debemos confiar en el orden del Eterno, ya que todos tenemos un propósito y una función. La humildad como virtud es, ya que la humildad es la que abre la puerta a la bendición. Cora buscó una posición que el Eterno no le había dado. En fin, los celos producen descontento. El descontento produce rebelión. La rebelión produce separación. Sin embargo, la humildad produce bendición. El problema de Korah no fue doctrinal, sino del corazón. Así que debemos cuidar el corazón de los celos y de la comparación. A veces nos comparamos con otros. No, el Eterno te dio una misión, te dio un oficio, una labor que realizar. Realízala con todo tu corazón, con toda tu fuerza, porque lo estás haciendo para el Eterno, no importando cuál es nuestra posición. Conse y con esto podemos, vamos a ver unos consejitos para evitar que la tierra nos trague. Y yo puse aquí algunos consejitos que nos pueden ayudar. Evitemos compararnos con otras personas, que lo acabo de decir. Agradecer por los dones y responsabilidades que el Eterno nos ha dado. Enseñar a nuestros hijos a valorar quiénes son y no envidiar a otros. Ver cuál es su posición y qué es sus dones para que ellos los puedan ampliar y saber que son
parte de un engranaje. Si tuviera más tiempo, pero piensen que el cuerpo tiene muchos órganos y todos son importantes, porque si un dedo se te tuerce, pregúntame a ver si no te duele hasta el alma. O sea, todos somos importantes en el cuerpo del Mesías. Debemos evitar las murmuraciones, no participar en chismes o crítica destructiva. Eso la pastora nos tiene por ahí para abajo muchas veces de las mismas hermanas que están predicando. No participemos. A veces, y la cosa es que a veces yo digo que esto viene cultural. Porque anoche hablaba yo con Jorge y le decía, es que eso yo no entiendo, se nos hace un poquito más difícil porque es cultural. Yo me acuerdo que mi mamá te miraban todas las cosas y se iban para casa del vecino. Y allá en casa del vecino, pues sí, viste que la hija de fulano se fue con parenceo. Y no, muchacho, la muchacha de este le salió preña en la casa. Por ahí siguen, ¿qué estaban haciendo? Pelando al otro. Y eso como que viene como en la cultura y se nos hace un poco difícil entender que al Eterno no le agrada eso, que el Eterno, si no tenemos nada bueno que decir de una persona, mejor no digamos nada, porque estamos condenándonos nosotros, no estamos condenando a esa persona de quien hablamos, nos estamos condenando nosotros mismos. Así que no participemos de chistes o críticas destructivas. Si tenemos una crítica que hacer constructiva, vayamos a la persona. Yo no tengo que ir a donde Arelis a decirle de Alma, de algo que hizo ella. No, yo voy donde Alma y le digo, mira, Alma, esto es cierto. O voy donde Arelis o donde la que sea. Porque tengo que ir a la otra persona. Si puedo ir directamente, mira, no me gustó lo que pasó así, o mira, estás haciendo esto incorrecto. Qué bonito, ¿verdad? Porque así dice la palabra, que nosotros vayamos a la persona. Si la persona no te asiente, y saben lo que dice la palabra acerca de eso. Así que no participemos de eso. Y algo bien importante es preguntarnos antes de hablar, ¿mis palabras construyen o destruyen? Eso es algo bien importante que nosotros debemos hacernos. ¿Por qué? Porque podemos arrastrar no solamente mi familia, sino a muchas, como hizo Korak, 250 líderes, que ellos con su familia fueron tragados por la tierra. Así que como la vara de Aarón seca, estaba seca, porque cuando la pusieron allí estaba seca, el Eterno la hizo florecer, porque lo escogió él y él fue el que lo hizo. Así que como la vara de Aarón floreció, cada uno de nosotras, cada mujer puede florecer y no solamente florecer, sino que dar fruto en el lugar donde el Eterno nos ha puesto, como esposa, como madre, como abuela, como amiga, como maestra, como servidora, siempre y cuando aceptemos el rol que el Eterno nos ha puesto y hacerlo con, con todo el deseo de nuestro corazón para agradar a nuestro Padre Celestial. La bendición no depende de tener el papel de otra persona, sino que debemos ser fiel con el propósito que el Eterno nos ha puesto a nosotros, cumplir nuestro propósito. A veces no podemos con el nuestro y queremos el del otro. Así que, hermanas, florezcamos como la vara de Aarón. Que el Eterno la bendiga. Arelis. Amén. Gracias, Socorro. Ahí como el Espíritu siempre pone todo en orden. Amén. Y qué lindo. Porque justo las últimas partes que tocó Socorro en su enseñanza es donde me voy a enfocar hoy en la mía. Así que gracias al Eterno que aunque uno no habla ni se pone de acuerdo, Él coordina, coordina todo para la enseñanza. Y como bien explicó Socorro, ¿verdad? Tenemos este personaje principal de Cora o Coré que viene delante de Moisés y de Aarón con con esta petición, si lo podemos decir así, que es que cuando lo leemos por primera vez vemos como si él estuviera intercediendo por el pueblo, como que él está trayendo a Moisés y Aarón una, una preocupación
del pueblo. Él está dejándoles saber a ellos, mira, pero si el pueblo, esta congregación, todos ellos son santos, ¿verdad? Dice en Números 16:3, dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? A simple vista parece como que él está defendiendo al pueblo, que él está preocupado por la congregación y que está tal vez hablando de un lugar de humildad que está dejándole saber, mira, pero la congregación también es santa, Jehová está en medio de ellos, estoy preocupado por ellos, porque solamente el Eterno trabaja solamente a través de ustedes, pero cuando seguimos leyendo la porción y analizamos todo lo que está pasando, vemos que su problema no era que estaba preocupado por el pueblo. A él no le importaba lo que estaba pasando con con el pueblo. Su preocupación, como dijo a Socorro, es que él no estaba satisfecho en el lugar donde Elohim lo había puesto. Él no estaba satisfecho con la posición que le habían dado, porque ya él tenía una función importante. Él no era una persona común del pueblo, él tenía una responsabilidad que no todos podían hacer, pero eso no le bastaba, eso para él no era suficiente. Él quería lo que se le había entregado a Aarón, y sabemos que eso no iba a ser posible. Él no estaba agradecido con la función que le tocó, con la responsabilidad que pusieron en nuestras manos, en sus manos. Y a veces nosotras podemos estar en esa posición. A veces nos toca hacer algo que se nos encomendó, que ¿verdad? Se nos puso en nuestras manos para hacer y tal vez no estamos agradecidas con esa responsabilidad que se nos confió. No queremos hacerla por X o Y razón. Y muchas veces um, nuestra falta de querer hacer lo que se nos confió no se presenta diciendo, yo no quiero hacer esto. Se presenta diciendo, tal vez si yo hago esto otro, lo haría mejor. Lo vamos, no vamos directo al grano, como dijo Socorro, de decir, mira, fulana, hiciste esto, no me gustó, o lo otro, o me pediste que hiciera esto, me pediste algo que yo no quiero hacer. A veces no tenemos la valentía suficiente de decir, es que esto yo no lo quiero hacer por X o Y razón. Si no comenzamos a ver qué otra cosa podemos hacer que no se nos pidió que hiciéramos, donde tal vez podemos funcionar mejor. Pero eso no fue lo que se nos pidió que hiciéramos. Y muchas veces, como en esta situación, um, la rebeldía de Coré, él la quiso disfrazar de preocupación por el pueblo. Y como bien dijo Socorro, hay veces que las personas disfrazan lo que quieren criticar, lo disfrazan de humildad, ¿verdad? Y hay personas que tal vez aparentan estar muy preocupadas por una situación difícil que está pasando una persona y realmente lo que están tratando de decirle es, si yo hubiera estado en tus zapatos, yo hubiera hecho un trabajo mejor. Yo hubiera manejado esta situación diferente. Yo debería estar en esa posición porque yo sí sé cómo hacerlo. Y no estoy diciendo que hay que desconfiar de todo el mundo o que los consejos que las personas nos dan, todos vienen de un lugar, um, ¿verdad? Que tienen algo que esconder, porque sabemos que la palabra es muy clara, que nos pide que nos exhortemos unos a los otros, que nos aconsejemos, que nos ayudemos y demás. Pero sí debemos aprender a discernir los corazones, porque no todo lo que brilla es oro y no toda la persona que se acerca viene con un corazón puro o con intenciones puras y reales. Vemos cuando Datán y Abirán le dicen en Números 16:14, tampoco nos has traído a una tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de campos y viñas. En la porción anterior vimos cómo el pueblo quería ir a explorar la tierra,
mandaron los espías, dieron mal reporte, el pueblo rechazó la tierra. Jehová les dijo que entonces no iban a entrar todavía. Y ahora vienen ellos a decir, tú no nos llevaste a la tierra que fluye leche y miel. O sea, la rechazaron primero y ahora están culpando a Moisés y Aarón de que no los llevaron a la tierra. Y es que cuando tomamos una posición de rebeldía, la rebeldía es algo tan y tan malo que nos hace olvidar muchas cosas. No, como que nos hace borrar la memoria o tener memoria selectiva. Nos hace olvidar las bendiciones que el Eterno nos ha dado y nos hace enfocarnos únicamente en lo que nosotros pensamos que nos falta. Ya lo que Él me dio no es primordial. Solamente me voy a enfocar en lo que no tengo al momento, en lo que yo pienso que yo debo tener. Cuando nos ponemos en una posición de rebeldía, nuestro enfoque cambia. Nos enfocamos únicamente en lo negativo y se nos olvida todo lo demás. Y a veces sucede con nosotros, como bien dijo Socorro y dijo la pastora, a veces Corá soy yo, ¿verdad? A veces yo soy la que estoy en esa posición. Cuando el corazón se llena de comparación, dejamos de ver lo que el Eterno nos dio y comenzamos a enfocarnos en lo que no tenemos. Porque cuando comenzamos en este modo de rebeldía, comenzamos a compararnos con otro y la comparación nos roba la gratitud. Porque ahora no estoy satisfecha con lo que Dios me dio, no estoy satisfecha con las bendiciones que tengo, porque estoy muy ocupada comparándome con lo que otra persona tiene, con lo que otra persona pudo alcanzar. Y se nos va el gozo. No está porque no podemos estar felices. Si yo estoy constantemente pensando en que quiero X o Y cosa que mi hermano o la hermana tiene, no estoy gozosa con lo que yo tengo al momento. Y esto termina robándonos la paz, porque no podemos estar en paz si no estamos satisfechas con lo que tenemos. Y um, esta porción nos lleva a hacernos muchas preguntas a nivel personal. Nosotras como mujeres, ¿estaré yo agradecida con lo que tengo, por la familia que el Eterno me regaló, con las responsabilidades que tengo, por la oportunidad que tengo de repente de servir, por la oportunidad que tengo de hacer algo por otra persona? Y, pero también esta porción nos enseña que mientras Corá estaba enfocado en tener la posición de Aarón, mientras Corá estaba insatisfecho con la posición que tenía, la porción también nos enseña el otro lado, nos enseña a un Aarón que hacía exactamente lo contrario. Nos enseña a un Aarón que entendía que el sacerdocio no era simplemente una posición de honor o una posición alta dentro del pueblo, sino que él lo veía como una responsabilidad, ¿verdad? Y él sabía que había sido llamado por el Eterno y él tomó esa posición y ese llamado con seriedad. Por eso cuando la plaga, ¿verdad?, comenzó la mortandad y Moisés le pide que tome el incensario, que tome fuego del altar y vaya um, a hacer expiación por la congregación, él no titubeó en ir. Él no se paró a preguntar. La escritura dice que Aarón corrió. Él no discutió, él no pidió explicaciones, él no puso excusas, él no le dijo a Moisés, pero ¿cómo que corra a interceder por el pueblo y hacer la expiación por ellos? Si estaban hablando mal de mí, que se resuelvan como puedan, ¿verdad? ¿Cuántos hubiéramos dicho eso? Pero si ellos están ahí diciendo que la congregación es santa, que por qué Dios se está moviendo solamente entre nosotros o por qué estamos nosotros liderando el pueblo, no. Él tomó su incensario y corrió. Y dice la palabra en el número 16:48 que él se puso entre los muertos y los vivos. Y la mortandad se detuvo. Y él pudo hacer esto porque él entendía su función.
él entendía el nivel de responsabilidad, porque él entendía que la posición que el Eterno le había dado había sido un regalo y una asignación dada por Elohim mismo. Y cuando entendemos esto, cuando vemos que lo que tenemos en nuestras manos, que la responsabilidad que tenemos en nuestras manos no es una carga, sino un don que el Padre nos dio, un regalo que el Eterno puso en nuestras manos, comenzamos a cambiar la actitud al hacer las cosas. Comenzamos a hacer las cosas de un lugar de agradecimiento, en vez de un lugar de que, ay, otra vez tengo que hacer esto. La que yo soy culpable de, de eso. A mí no me gusta cocinar. Yo sé cocinar, lo hago bien, pero no me gusta. No es que yo me levante y digo, ay, sí, vamos, hoy voy a cocinar esto porque quiero y no. Yo cocino porque hay que comer, hay que alimentar a los chicos y quiero que mis hijos y mi familia coman saludable. Entonces cocino todos los días. Pero eso no, mi mamá le encanta cocinar. Ella se levanta y ella sabe que ella va a cocinar y lo hace con alegría y esmero y puede cocinar para el barrio entero. Eso no sucede conmigo. Pero llevo un tiempo que estoy tratando de ver que no es una carga. Cocinar para mi familia no debería ser una carga. No he llegado completamente ahí, pero voy en camino de verlo, de que es una bendición, es un regalo que el Padre me dio de poder servirle a mi familia en ese sentido, en cocinarles, porque los estoy alimentando, porque me estoy encargando de que su salud esté mejor, porque tengo una familia a quien cocinarle, porque el Eterno fue bondadoso y puso el pan sobre nuestras mesas, porque nos permitió trabajar para poder comprar la comida. Tratar de cambiar mi manera de pensar, porque no lo puedo ver como una carga, porque si lo vemos, ¿cuántas mujeres tal vez quisieran tener una familia a quien ellas le puedan cocinar, a quien ellas puedan cuidar o tener hijos en su mesa hablando y desorganizando y alborotando todo, pero poder, ¿verdad? Ellas cocinarles y atenderles. Entonces, cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar cuando estamos haciendo las cosas, aun aquellas que vemos como agravosas. Y otro detalle que me llamó mucho la atención en la porción es que Moisés sabía exactamente a quién acudir. Cuando el padre comenzó a eliminar al pueblo, Moisés supo a quién acudir para que la mortandad parara, para que hiciera expiación por el pueblo. Sí, y muchos dirán, pues claro, no iba a acudir a ninguna otra persona porque él era el sumo sacerdote, era el único que podía hacer expiación por el pueblo. Pero Moisés no titubeó en preguntarle porque Moisés sabía que Aarón no iba a titubear en hacer lo que él le estaba pidiendo. Cuando la crisis llegó, Moisés no tuvo que preocuparse de eso. Él no tuvo que preocuparse de que, ¿será que Aarón lo va a hacer después de lo que el pueblo hizo en contra de nosotros? No tuvo que preguntarse, ¿será que Aarón tiene el corazón correcto para hacer lo que se necesita hacer? ¿Será que tal vez debo preguntarle a otra persona que tal vez tenga el corazón fiel o el corazón en el lugar correcto? No, él sabía que él podía contar con Aarón. Y muchas veces pasamos esta parte por alto, que es tan importante como amar nuestra asignación y nuestra responsabilidad, es saber con quién caminamos o quién camina a nuestro lado mientras nosotros cumplimos esa asignación. Porque no fuimos llamados a caminar solos. Moisés tenía una responsabilidad muy grande. Él era el líder del pueblo, pero Elohim colocó a Aarón junto a él. Él no estaba solo liderando el pueblo. Mientras él guiaba el pueblo, Aarón ministraba delante de Elohim. Mientras él dirigía el pueblo, Aarón sostenía el pueblo con su servicio, ¿verdad? Y mientras Moisés hablaba y demás, Aarón servía en el tabernáculo. Ellos no competían, ellos no estaban
luchando por quién va a ser el líder y quién va a ser esto, quién es más importante que el otro. Se complementaban el uno al otro. Muy diferente al espíritu de Corá, muy diferente. Corá veía el llamado de Aarón y lo codiciaba, lo quería para él. Y Aarón veía la responsabilidad que tenía Moisés y sostenía esa responsabilidad. Él le ayudaba a que esa responsabilidad fuera más llevadera. Le ayudaba a que la responsabilidad que el Eterno les había dado se cumpliera en el pueblo. No quería uno ocupar el lugar del otro, sino que se fortalecían. Y yo decía, wow, verdaderamente que tenemos que aprender esta lección. Tenemos que saber quiénes son las personas que el Eterno ha colocado cerca de nosotras para cumplir nuestro propósito, ¿verdad? Ya sea que tengamos esposos, que seamos madres, que seamos líderes, maestras, amigas, servidoras dentro de la comunidad, no importa. En todo lo que hagamos, lo hacemos con excelencia porque lo estamos haciendo para Elohim. Y tenemos que estar pendientes con quién estamos compartiendo esa responsabilidad, quién nos está ayudando o a quién tenemos a nuestro lado que nos ayuda a cumplir lo que tenemos que hacer. Porque va a haber momentos que vamos a enfrentar situaciones que no vamos a poder cargar solas, ¿verdad? No, simplemente no vamos a poder. Muchas veces como mujeres queremos ser la mujer maravilla y queremos hacerlo todo nosotras solas porque yo puedo, porque yo soy independiente, porque me criaron que yo no necesito a nadie, ¿verdad? Que si quiero llegar a la luna, me puedo volver astronauta, no necesito a nadie, pero eso no es así. Va a llegar un momento que va a haber algo que no vamos a poder hacer solas. Y dice Eclesiastés 4:9 que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Y muchas veces usamos, ¿verdad? Estos únicamente para el matrimonio, pero qué lindo cuando en cada función que tenemos podemos tener a alguien que nos sostenga, a alguien que, hey, mira, hiciste esto, pero hey, es por acá, ¿verdad? Que nos mantenga en check para que podamos hacer las cosas con excelencia. Y eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Quién me está ayudando a acercarme más a Elohim? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me mantiene derechita? ¿O quién me corrige con amor cuando me equivoco? No con crítica disfrazada de humildad. No. ¿Quién lo hace de corazón? ¿Quién está dispuesta a orar conmigo? ¿Quién celebra mis victorias sin, sin celo, ¿verdad? Sin sentir envidia? Um, ¿Quién puede decirme la verdad, aunque sea difícil? Porque no todas las personas que están alrededor de nosotros son un Aarón, ¿verdad? Lamentablemente, sabemos que tal vez personas que están alrededor de nosotros tienen un corazón como Corá y tenemos que estar pendientes, porque como bien dijo Socorro, Corá no era cualquier persona del pueblo, él tenía influencia, él sabía persuadir, él, ¿verdad? Fue reclutando personas. Esto no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Esto tuvo que haber sido algo que llevaba tiempo. Ellos murmurando, ellos viendo a ver dónde sembraban la cizaña y dónde esa cizaña producía fruto para entonces ir reclutando las personas que se levantaron en contra de Moisés y Aarón, ¿verdad? Él tenía a Datán y a Abiram cerca, tenía a los otros 250 hombres, pero en lugar de fortalecerse en el propósito que el Padre le había dado el uno al otro, fortalecieron la rebeldía. Que si en nosotros se levanta un espíritu de coraje, esperemos en el Eterno que no, que tengamos a alguien al lado que diga, no, lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo es rebeldía en contra del orden que Elohim estableció. Y dice en Proverbios
13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y es importante saber con quién andamos, porque las personas o nos pueden, si nos dejamos influenciar, las personas o nos pueden alejar del Eterno o nos pueden acercar a Él y a su propósito. Pueden alimentar la gratitud en nosotros o pueden alimentar nuestra queja y nuestra rebelión. Pueden fortalecer nuestro llamado como también pueden debilitarlo. Y una cosa muy, muy importante es preguntarnos también, ¿estoy siendo yo un Aarón para las personas que me rodean? Porque a veces nos enfocamos en qué cora puedo tener al lado para, ¿verdad? Para sacudirlo, pero estoy siendo yo un Aarón. Porque muchas veces buscamos tener una persona fiel a nuestro alrededor. Muchas veces buscamos quién puede levantar nuestras manos, pero estamos nosotras levantando las manos de otros. Estamos nosotras cuando otra persona nos llama y nos dice, hey, mira, hay que interceder, intercediendo. Cuando otra persona nos llama porque necesita algo, estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer. Puede mi esposo contar conmigo cuando tal vez sus manos están caídas. Mis hijos, pueden ellos contar y confiar en mí. No sé, una hermana de la congregación, una amiga, puede mi líder confiar en mí. Aarón era eso, él era un hombre confiable, porque cuando Moisés lo necesitaba, él respondía sin titubear. Cuando el pueblo estaba en peligro, él se paró entre los vivos y los muertos e intercedió. Y nosotras también fuimos llamadas a, a que seamos personas de confianza, personas confiables, personas que nos paremos entre los vivos y los muertos y podamos interceder la una, la una por la otra, ¿verdad? Que podamos mantener el orden del Eterno. Porque a través de las porciones hemos visto que ellos rechazaron la promesa del Eterno y el Eterno les dijo que no van a entrar a la tierra, pero ahora es como que le están diciendo al Eterno, tu orden está mal, tu orden no sirve. Y ahí fue que el Eterno dijo, espérate un momentito, tú no quisiste la tierra, está bien. Tú que no estabas conforme con el maná, ok, pero que mi orden está mal, espera, como una mamá cuando un hijo te sale de atrás para adelante y te toca en ese nervio en el último nervio que te quedaba. Ah, así es como que lo visualizo. Y ¿quiénes somos nosotros para decirle al Eterno que se equivocó en su orden, que hizo algo mal, que puso al líder incorrecto, que puso al sumo sacerdote incorrecto, que la posición que nos dio a nosotras no es la correcta, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotras para hacer eso? En, en vez de tratar en nuestra humanidad de comprender en cómo puedo ser eficiente en la posición que el Eterno me dio, cómo puedo glorificarlo cumpliendo la función que Él me dio para que el campamento pueda seguir fluyendo en el orden correcto. Porque, como decía Socorro, el cuerpo está, ¿verdad? Lleno de órganos. Imagínense que uno de los órganos de su cuerpo, el corazón, hoy yo no voy a latir porque yo quería hacer un ojo y me formaron corazón. Ahí quedamos, fritos. La, los que hemos participado de Sukkot, si usted no ha pasado un Sukkot en Casa Israel Yará, por favor, haga el esfuerzo y comparta un Sukkot con nosotros. No se va a arrepentir. Pero los que hemos estado en Sukkot, vemos que es como que un grupo de hormiguitas trabajando, cada cual en su función, ¿verdad? Hay personas que están encargadas del sonido, de la música, de la limpieza, de las enseñanzas, todo, todo tiene un orden. Imagínense nosotros que hemos pasado Sukkot en Casa de Israel Yará,
que la persona que le toca limpiar los baños ese día diga, hoy yo no voy a limpiar los baños porque a mí me debieron poner a cantar, porque yo quiero cantar. No sé cantar, pero quiero cantar. Y que los baños de Sukkot no se limpien por un día. Uno dice, ay, un día, eso no es nada. Pero somos cientos de personas usando el baño. El orden es importante. Hacer la función que se nos ha puesto en nuestras manos es importante. Porque cuando dejamos de hacer lo que fuimos llamados a hacer, el orden se rompe y el campamento no puede funcionar de la manera que fue diseñado a funcionar. A lo mejor la posición que tenemos parece pequeña, pero deje de hacerla para que vea cómo se interrumpe el orden. A lo mejor decimos, ay, pero es que nadie se da cuenta de que yo hice esto. Yo limpié el baño y nadie se fijó que yo limpié el baño. Pero deje de limpiarlo y todo el mundo va a saber, ¿verdad? No hacemos las cosas para que otros vean que las hicimos. Hacemos las cosas porque es nuestra responsabilidad hacerlo. Porque tenemos un llamado y hay que cumplirlo. Y hay que cumplirlo con excelencia. Porque lo estamos haciendo para el eterno. Y créame que él sí ve si usted limpió el baño o no lo limpió, si lo limpió bien o lo limpió de mala gana. ¿Verdad? Es importante hacerlo. ¿Cómo vemos la responsabilidad que fue puesta en nuestras manos? ¿La estoy viendo como una carga o como algo que simplemente tengo que hacerlo? ¿O lo vemos como un regalo que se nos fue confiado? Porque sabemos que servir en lo que sea no siempre se ve como algo espectacular. No siempre se ve como que, oh, wow. A veces es preparar una comida, a veces es cuidar a nuestros hijos, respetar y honrar a nuestros esposos, llamar a alguien que tal vez está pasando un momento difícil, darle un consejo a una joven, limpiar, ordenar. No tiene que ser un espectáculo, ¿verdad? No tiene que ser algo wow. Y sea lo que sea que estemos en el spotlight, ¿verdad? En el foco, en el centro de todo y estemos haciendo algo wow, o sea que lo que nos tocó hacer sea algo pequeño, debemos estar agradecidos y debemos hacerlo con excelencia, sea lo que sea. Porque en este caso vemos a un hombre que codiciaba la posición de Aarón y cuando él ya tenía una posición de honra dentro del pueblo. Pero hubiera sido lo mismo en cuestión de rebeldía si la posición de él hubiera sido una menor o que tal vez no haya sido un levita, que tal vez haya sido alguien del pueblo queriendo ser el sumo sacerdote, ¿verdad? El espíritu ese de rebeldía. Y vemos tantos ejemplos lindos a través de la escritura de personas que abrazaron su responsabilidad e hicieron lo que tenían que hacer o lo que pensaron que era correcto hacer en ese momento, como Ruth, um, que permaneció fiel a Noemí, y el pastor hace unas semanas atrás nos explicó um, el libro de una manera espectacular. Si no han visto el video, vayan y véanlo. Vemos a Esther cuando aceptó el propósito para el cual Elohim la había colocado en el reino, ¿verdad? Ella no dijo, pues yo soy la reina, que pase lo que vaya a pasar. No, ella aceptó lo que tenía que hacer para seguir el orden, aunque eso pudiera costarle la vida. Cuando Israel necesitaba dirección, Débora hizo lo que tenía que hacer. Como bien dijo Socorro, Abigail actuó con sabiduría para proteger su casa.
um, Ana, que tal vez en la posición que estaba en ese momento no era la que ella deseaba porque su corazón anhelaba un hijo, pero ella siguió haciendo lo que tenía que hacer, siguió orando, ¿verdad? Ninguna de ellas estaba buscando una posición para exaltarse. Simplemente siguieron siendo fieles donde el Padre las colocó. Y eso es exactamente lo que nosotras deberíamos continuar haciendo o hacer si es que no lo estamos haciendo todavía, ¿verdad? Que seamos fieles, que seamos agradecidas con lo que el Padre ha puesto en nuestras manos, que entender que nuestro servicio, nuestro llamado no es una carga, sino un privilegio, que no nos comparemos ni querramos la posición de otra persona, que nos rodeemos de personas correctas, que nos rodeemos de personas que sepan decirnos, estás mal, estabas bien, pero como que últimamente te estás yendo por una curvita que no me gusta. ¿A que tengamos esas personas a nuestros lados, que no nos rodeemos únicamente de personas que nos aplauden en todo lo que hagamos, que todo lo que hagamos para ellos está bien. No, personas que nos digan, mira, Arely, lo que hiciste ayer me parece que no fue lo correcto, no me gustó. Pienso que lo correcto hubiera sido esto, que nos podamos lo, nosotras también ser personas confiables para otros y que seamos comprometidas con la asignación que el Padre nos entregó, la que podamos hacerlo con excelencia, que no importa si estamos cansadas, no importa si hoy me levanté disgustada, no importa mi mood, lo que me toca hacer, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Y si de repente hoy estoy muy cansada y no puedo hacer lo que me toca hacer, pues mira, para eso tenemos personas alrededor que, mira, me toca hacer esto, pero hoy no puedo. ¿Será que tú de repente lo puedes hacer? O tal vez hoy no puedo, pero mañana lo hago. Buscar siempre opciones, no tirar la toalla o decir no lo hago por X o Y razón. No pedir ayuda. Yes, amén. Y a veces nos enfocamos mucho en qué quiero hacer o qué me gustaría a mí hacer, pero queremos buscar cosas diferentes que hacer cuando lo que tenemos que hacer no lo estamos haciendo. La, como dijo Socorro, no podemos con lo que tenemos en las manos, pero queremos lo que tiene la otra persona. Estaré caminando con las personas correctas. O soy yo la persona correcta para caminar con otro. Que no tengamos ese corazón de coraje que despreciaba lo que tenía en sus manos, la responsabilidad que tenía en sus manos mientras codiciaba la de Aarón. La que podamos ser ese Aarón que entendía la responsabilidad que le había sido confiada y corría a cumplirla sin titubear. Porque yo hablaba con mi esposo y decía es que contra cuántos de nosotros verdaderamente pudiéramos hacer como Aarón en ese momento. Yo me formaba la peliculita en mi cabeza y decía que mi esposo me diga, oh, sí, mira, busca esto y tal cosa y párate allí entre las personas que hace 5 minutos estaban hablando mal de ti. Como que, espérate un momentito, que tú quieres que yo haga qué, vete, párate tú. ¿Verdad? ¿Cuántas podemos hacer lo que hizo Aarón? Porque él entendió que no se trataba de él, que cuando estaban criticando el orden, no estaban criticando el orden de él porque el orden no lo había dado él, el orden lo había dado el Padre. Y él intercedió, ¿verdad? Que podamos servir con gratitud, porque yo puedo hacer lo que me toca hacer, pero si lo hago de mala manera, ¿de qué vale? Yo no cocino de mala manera, déjame aclarar. Yo no cocino, no cocino de mala manera, pero no cocinaba con gratitud. Yo cocinaba el arroz,
que mi mamá hace como 2 o 3 tazas de arroz y eso le da para darle comida a un campamento. A mí no, a mí yo echo el arroz en el caldero y como mismo lo eché, se cocina, pero eso no crece. Mi mamá siempre dice, no, estás haciendo mucho arroz porque eso va a crecer un montón. A mí no me crece el arroz. Mi mamá dice, eso es que lo estás tirando ahí por tirarlo, no estás cocinando con el corazón, ¿verdad? Hacer las cosas con gratitud cambia lo que estás haciendo, cambia el outcome, cambia ay, se me olvidó la palabra en español, pero cambia el resultado de lo que estás haciendo. Y la gente nota cuando tú estás haciendo algo por hacerlo o de mala manera a cuando lo estás haciendo porque verdaderamente quieres hacerlo con excelencia, porque verdaderamente estás agradecida de que te tocó hacerlo. Mira, a ver, aunque sea algo tan, tan sencillo como servirle un vaso de agua a una persona. La persona nota si tú le llevaste el vaso de agua como que aquí está el vaso de agua, el vaso, el vaso de agua. Son cosas que parecen bobas, ¿verdad? Porque son cosas bien pequeñas. Pero esas cosas bien pequeñas se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando hasta que crean algo mayor e interrumpen el orden de cómo funciona el campamento, de cómo funciona nuestra casa, de cómo funciona nuestro trabajo. A ver, las que trabajamos, piensen, si yo en este momento en mi trabajo ya, ya tuve un flashback de mi semana. En mi trabajo yo necesito enviar correos electrónicos a otros departamentos y necesito que esas personas me respondan. Me gustaría que fueran 24 a 48 horas, como mismo yo tengo que responder a ellos, pero no, a veces se tardan un mes y no me responden. Y cuando esas personas no hacen lo que ellos tienen que hacer, interrumpe que tú puedas hacer tu trabajo. Entonces, cuando vienen a preguntarte, hey, mira, esto que todavía no se ha completado, sí, porque para que se complete yo necesito que fulano, que trabaja en este otro departamento, verifique tal cosa y me conteste para yo poder cerrar. Okay. Se va interrumpiendo. A lo mejor es un correo electrónico que no me contestaron. Ok, no hay problema, es uno. Lo pongo aquí y le doy seguimiento. Pero ya semana tras semana, semana tras semana, ya 20 correos electrónicos sin contestar. Algo está interrumpiendo el orden. Algo está impidiendo que las cosas fluyan como deben fluir. Y a veces decimos, ay, pero es una cosita nada más que yo dejé de hacer, eso no es nada. Pero es una cosita que por alguna razón en específica se te pidió que hicieras, sea en el trabajo, sea en tu casa, sea en la comunidad, no importa. Por alguna razón en específica, nosotros le pedimos a nuestros esposos o a nuestros hijos que saquen la basura todos los días. Si alguien, el que le toca, deja de sacar la basura, ¿verdad? Es, por lo menos en mi casa, que somos 5, dejar de sacar la basura un día es un problema, porque el zafacón está lleno, porque van a venir moscas, porque la casa va a oler mal. Eso interrumpe el orden de cómo yo quiero que funcione la casa. Y a lo mejor es algo bobo, a lo mejor el niño dice, pero es que yo saqué la basura ayer. Es que a lo mejor la basura no está ni llena, no importa. Yo, que fui la que puse el orden de cómo yo quiero que funcione mi cocina, yo necesito esa basura sacada todos los días, aunque no esté llena, porque no la quiero ver, no la quiero oler, sácala. Cosas que tal vez para otros parecen bobas, pero que al final tienen un significado grande porque es el orden en cómo deben regirse las cosas. Que podamos hacer las cosas que tengamos que hacer con gratitud, que podamos hacerlo agradecida, que podamos hacerlo de corazón, que podamos hacerlo con la conciencia correcta de que lo hacemos porque el Padre puso una responsabilidad en nuestras manos, aunque tal vez sea cocinar y no es lo que te agrada hacer. Y gracioso porque siempre que me piden hacer algo, cocino, pero, pero no es lo que me agrada hacer y tener que hacerlo todos los días.
pero que podamos hacerlo con gratitud, que podamos hacerlo agradecidas, que podamos hacerlo con la conciencia correcta de que es el regalo que el Padre nos dio para que el campamento vaya fluyendo en orden, para que nuestra familia siga en orden y que cuando alguien nos necesite, estemos ahí como Aarón, sin titubear, y que estemos muy, muy, muy pendientes de con qué persona estamos caminando, si son Aarones o si son Corá, ¿verdad? Amén. Hasta aquí lo que el Eterno puso en mi corazón para compartir con ustedes. Espero que les haya sido de bendición. Así que acompáñenme a orar. Amén. Padre bueno, Elohim de amor y de misericordia, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por el privilegio que nos das de semana tras semana, Padre, poder entrar en tu Shabbat Santo, mi Rey. El privilegio que nos das de podernos reunir como mujeres, Padre, en un lugar seguro, donde podemos aprender las unas de las otras, Padre, donde podemos quitarnos nuestra armadura, mi Rey, y ser vulnerables las unas con las otras, Padre, donde podemos levantarnos las manos las unas a las otras e interceder, podemos orar, podemos aprender, mi Rey, podemos poner en práctica lo que estamos aprendiendo de tu palabra. Padre, te doy las gracias por cada una de las hermanas que se pudo conectar, por aquellas que van a escuchar la enseñanza luego, Padre, que puedan escucharlas con oídos atentos, Padre, que la semilla caiga en corazones fértiles, Padre, para que en tu tiempo den su fruto, mi Rey. Te pido por el resto del tiempo que nos queda en el Shabbat, mi Rey, que podamos llegar a la congregación y seguir aprendiendo de ti, Padre, que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, que podamos tener los corazones en el lugar correcto, Padre, para poder servir con gratitud, para poder hacer la función y el llamado que has puesto en nuestras manos, Padre, y que lo podamos hacer con excelencia, sabiendo que lo hacemos para honrarte y para que tu orden, mi Rey, no se interrumpa, para que el propósito que has puesto en nosotros, en la congregación, mi Rey, se pueda cumplir. Y te lo pido en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Amadas, como dice nuestra pastora, sea obediente al mandamiento. Si tiene una congregación cerca de usted, por favor, congréguese. Si está cerca de la Florida Central, nuestro servicio es a las 3:30 de la tarde. Y si no, conéctese con nosotros a través de Facebook y de YouTube. Gracias y Shabbat Shalom.